Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Importante. La palabra de Dios es el elemento es de vital y más importante en nuestra vida, puesto que encierra las bases fundamentales de lo que nosotros creemos. Y nuestro caminar y nuestra fe como creyente descansa precisamente en cuán profundamente usted y yo nos dediquemos al estudio de la palabra, al estudio de las Escrituras. Esto es importante, amados. Nuestra vida como creyente no puede descansar solamente en lo que usted escucha un miércoles, un viernes o un domingo. Tiene que descansar en lo que usted puede escudriñar en esta palabra aquellos días que usted no está aquí. Aquellos momentos en los cuales usted está en su hogar, en tiempo de esparcimiento, amado. En ese momento, en lugar de tomar una revista que realmente no va a venir a edificarnos en nada, la palabra de Dios trasciende todos estos comentarios y temas humanos y trasciende para edificar de adentro hacia afuera. La palabra de Dios se extiende en áreas que usted no puede ni tan siquiera imaginar. La palabra de Dios es la verdad divina. La palabra de Dios es Dios hablando a mi corazón. La palabra misma te confronta a ti con una verdad. Hermanos, hombres y mujeres de Dios que están aquí, realmente tú no puedes vivir una vida exitosa como creyente si tú no tienes una jornada con la palabra de Dios. No importa todo lo que yo pueda enseñarte, no es suficiente el tiempo en este lugar para poder impactarte e impregnar dentro de ti el conocimiento profundo de Jesús. Cuando nosotros predicamos o enseñamos, traemos temas que son de grande relevancia para ustedes, temas que entiendo yo van a ayudarles a crear y a desarrollar principios que los van a mover a enfrentar la vida como creyente desde otra perspectiva. Pero conocer a Jesús, eso tiene que estar en ti. Tienes que tú poner de tu parte, tienes que ir a la Biblia, tienes que comenzar a escudriñar, tienes que leer, tienes que pasar tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Tiene que ser el libro predilecto tuyo. No hay cosa como la Biblia. La Biblia tiene algo especial. La Biblia trae algo especial que cuando comienzas a leerla es interesante, amado. La Biblia, lo primero que quiero que veas en esta mañana es que la Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta. Y quiero que por un momento nosotros vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 30 del libro de Proverbios. Vamos a ver dos versículos interesantes en Proverbios capítulo 30, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. La Sagrada Escritura dice lo siguiente: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Punto. Vamos a dejarlo ahí. Mire esa primera oración. Dice en el libro de Proverbios, el sabio Salomón hizo esta declaración. Ahora, quiero que me prestes atención por un momento a lo que te voy a decir. Salomón poseía una sabiduría extraordinaria. Una sabiduría que todos los reyes de la tierra tenían que ir a su presencia y estar platicando con él. Era un hombre que los reyes de la tierra les gustaba visitarle porque pasaban tiempos extensos admirando la sabiduría con la que hablaba Salomón, ¿no? Ahora, fíjate tú que en la experiencia de Salomón descansa un elemento interesante, y fue su exposición a la palabra de Dios. Fue su exposición a los anales de la historia del pueblo bíblico. Fue su exposición a las historias de la palabra. Fue su exposición a la ley que traía aquella palabra. Él estuvo expuesto constantemente y su vida tuvo una exposición tan profunda a esa palabra que yo creo firmemente que la presencia de Dios en él y el estudio de las Escrituras, de la palabra, de la historia, de todo ello, forma en este hombre una sabiduría extraordinaria, envidiable. Tan es así que hasta la reina de aquella de Etiopía
apareció allí una mujer bella y preciosa. Yo quiero conocer a este tipo sabe demasiado. Y verdaderamente dice la Escritura que la reina Saba y dijo, verdaderamente no hay otro hombre en esta tierra, no hay alguien más que tenga más sabiduría que este hombre. Este hombre es el que dice lo siguiente: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Ahora, yo quiero que te fijes en esta traducción que utiliza la palabra demuestra. ¿Por qué razón? Porque esta palabra expone un detalle interesante. Cuando dice demuestra, se habla de experiencia. Si yo puedo demostrar algo, es porque he experimentado eso. Para tú demostrar algo, tú tienes que experimentar. Por lo tanto, creo firmemente que Salomón, al experimentar la palabra de Dios, hay una conclusión que él llega en su mente, una conclusión increíble. Y él dice, la palabra de Dios demuestra ser verdadera. ¡Aleluya! Demuestra. ¿Por qué razón? Porque su experiencia y su vivencia con ella probó que todo lo que se dice con relación a Jehová es cierto. Dice, sigue diciendo, Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Aleluya. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Hay tres cosas interesantes que destaca en esta porción. La Biblia es perfecta, demuestra ser verdadera, es perfecta. Número 2, reclama que Dios es escudo para aquellos que corren hacia Él. Y hay una tercera cosa que esta palabra dice: no agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. ¡Wow! Entonces, él entiende que en el estudio de la palabra hay algo que es imprescindible. Amados, Dios no necesita de tu ayuda. Dios necesita de ti que lo dejes trabajar y hacer lo que Él quiere hacer. ¿Me entiendes? Dios no necesita que nosotros le demos la ayuda. Él necesita que tú creas en Él. Dios no necesita tu ayuda, Él necesita tu fe. ¿Me entendiste? No necesita tu ayuda, necesita tu fe. Por lo tanto, Él aclara, Él piensa, Él mira, Él admira esta palabra. Y Él descubre una cosa, que si tú te atrevieses a añadir algo a esa palabra, dice, no agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. En otras palabras, no te atrevas a añadir absolutamente nada a esto, ¿no? ¿Por qué razón, amado? Porque y esto se hace hoy día. La Biblia no necesita de otro libro para ser complementado. ¿Me entendió? Repito, la Biblia no necesita de que se escriba otro libro para complementar la Biblia. Hay libros que son comentarios bíblicos, son muy buenos. Los comentarios bíblicos no complementan la Biblia. Los comentarios bíblicos solamente nos dan la idea de este teólogo que está esperando y estudiando la Escritura, y lo que él ha estudiado él lo comparte con uno. Y dice, mira, en este versículo yo pienso que el Dios nos inspira en esto. La Biblia es por arriba. La Biblia no se le añade, a la Biblia no se le quita, porque es la palabra, es lo que Dios dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, en el momento que lo dijo, para las generaciones que lo dijo, y ahí se quedó. ¿Por qué razón? Porque va a llegar un momento en que la misma palabra de Dios hace mentira a ciertas otras cosas, ¿no? La Biblia, algo perfecto, amados, algo que no tiene defectos, pero sobre todo es algo que no le resta valor. No existe nada en la Escritura que pueda restarle valor. Tampoco existe nada fuera de la Escritura que pueda restarle valor a las Sagradas Escrituras. La Biblia reclama
esta definición de perfección, y esto significa que cuando Dios habló a los escritores originales, a aquellos que escribieron la palabra, les dijo cómo tendrían que hacerlo, y les dijo lo que iban a decir, y les dijo, será perfecto. Es mi palabra, es lo que voy a decir. ¿Quién escribe la Biblia? ¿Quién la escribió? El autor principal de la Biblia es Dios. Autor principal universal de la Biblia es Dios. Desde luego Dios se vale de diferentes escritores aquí en la tierra para transmitir el mensaje de la palabra de Dios por inspiración divina. Ahorita vamos a ver esto. Y el primer libro de la Biblia que se escribe, y casi siempre que hago esta pregunta a la gente, ¿cuál es el primer libro que se escribe? Todos me dicen que es Génesis. Bueno, Génesis es el primer libro que aparece en la Biblia, pero no fue el primer libro que se escribe. El primer libro que se escribe es el libro de Job. Fue el libro de Job, el primer libro que se escribe. Y se escribió cerca del año 1900 antes de Cristo. Jesús nació 1900 años, casi 2000 años después que se escribió ese libro. Interesante, ¿no? Por lo que la paternidad literaria de la Biblia, o la autoría de la Biblia, cubre más de 2000 años. Más de 2000 años. Aquí hay más de 2000 años en esta palabra del Señor. Wow. Cuando usted se pone a leer esto, usted está leyendo cosas que las está escribiendo una persona por inspiración del Espíritu Santo que vivió cerca de 3000 años antes que usted naciera. 3000 años antes de que usted naciera. Óigame, si interesante es leer de las cosas que pasaron en los 60, imagínense, de 3000 años para atrás. La historia, las cosas. Nosotros pensamos que la gente de antes andaba metido dentro de las cuevas. 3000 años. Había estructura, había reinados, había de tanta cosa. Mucha de la gente cree que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco, y esos primeros 5 años tratan sobre la historia de Israel alrededor del año 1400 antes de Cristo. La mitad de los salmos fueron escritos por el rey David, y su hijo, el rey Salomón, escribió Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y la mayor parte del libro de Proverbios. El Antiguo Testamento fue completado en un promedio de 400 años. 400 años se tardó en recopilar. Ahora, cuando se escribe Malaquías, oiga bien esto, cuando se escribe Malaquías y cuando se escribe Mateo, pasan 400 años. Y se llaman 400 años de silencio. Es el espacio intertestamental. El periodo intertestamental, o sea, entre un testamento y el otro, hubieron 400 años de silencio. Y esto sucede porque no había una autoridad profética, por lo tanto, esos escritos, o sea, bueno, déjeme explicarle esto lo siguiente. No están en la Biblia esos 400 años, ¿ok? Pero en esos 400 años sí se escribieron cosas. ¿Aló? ¿Me entendió? O sea, no están en la Biblia, pero sí se escribieron. La única cosa es que no se encuentran en esos escritos lo que se llama una paternidad profética. En otras palabras, fue un periodo de 400 años donde no hubo profetas. No hubo. Termina Malaquías, that's it. Entonces, al faltar esa autoridad profética, cuando digo autoridad profética, recuerden que en aquel entonces los profetas eran maestros de la palabra. ¿Me entendió? Eran maestros de la palabra. Eran las personas que se dedicaban al estudio profundo de las escrituras. Era la gente que escribía. Era la gente que estaba metida en las cuevas como los rollos del mar muerto. Eran lugares donde la gente se sentaba a escribir y a escribir. Era gente que se dedicaba para todas esas cosas, los profetas. Pero no había profetas. Había gente que escribía, pero no había profetas. Déjenme utilizar un ejemplo más. No había profetas que escribieran.
Había gente que escribió, como los Rollos Malmuertos, que escribieron muchas cosas, ¿no? Pero no había una paternidad profética. Por lo tanto, entonces, todo lo que se escribe no es de valor canónico. O sea, no hay evidencia de una inspiración directa del Espíritu Santo. Son más bien libros que se consideran históricos, se consideran libros que traen cierta información, pero no tienen una veracidad profética. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento hay 27 libros y fueron escritos la mayor parte de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento. ¿Quién los escribió? Pablito. Y lo hizo como una herramienta para instruir a los nuevos convertidos y a las iglesias. Dentro de todos esos escritores había un gentil que se llamaba el doctor Lucas, MD. Y ese escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Y el Nuevo Testamento comprende desde el año 49 hasta el 90 después de Cristo. Ahora, yo quiero que tú vayas al libro de Efesios capítulo 2 y verso 20. Efesios 2 y 20. Y ahora vamos a entrar en un aspecto interesante aquí. Hay tres cosas que se necesitan ver y que la palabra de Dios lo tiene para determinar la paternidad profética de la palabra. Y tiene que ser revelación, inspiración y autoridad. Revelación, inspiración y autoridad. Revelación, inspiración y autoridad. Esas tres cosas determinan la paternidad profética de la Escritura y determinan el valor canónico de las Escrituras. Cuando se establecieron, estos son los libros que conforman las Sagradas Escrituras, se hizo en base a la prueba fehaciente de revelación, inspiración y autoridad. Esas tres cosas determinan este libro, es escrito bajo inspiración de Dios, pertenece a la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos libros que se llaman los libros apócrifos, Macabeos, lo otro, varios. Son muy buenos desde el punto de vista histórico. Algunos tienen algunas cosas que no se pueden tomar porque son cosas... no reúnen esas tres cosas. No reúnen la revelación, no reúnen la inspiración y no reúnen la autoridad. Por lo tanto, no se encuentran dentro de la Biblia porque no tienen una paternidad profética y no tienen un valor. Si nuestra Biblia no tiene, la Biblia de los evangélicos no tienen esos libros apócrifos y no están aquí porque no tienen ningún valor canónico. Lo que está aquí es lo que fue revelado, inspirado y tiene autoridad divina. Eso es todo lo que está aquí. Lo que usted va a leer es revelación, inspiración y autoridad del cielo. Dice Efesios 2:20 en la Nueva Traducción Viviente: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Por lo tanto, amados, la autoridad de la Biblia viene de la autoridad de los profetas y de los apóstoles, sustentados por la autoridad divina de Dios, quien les inspira a esta escritura. Entonces, estas tres cosas tienen algo importante. La revelación de Dios. La revelación, la palabra latín de revelación significa develar algo. Es cuando usted tiene un cuadro y un pintor pinta un cuadro y voy a mostrar el cuadro por primera vez, se hace una ceremonia de develar el cuadro. Se le pone una manta a ese cuadro y todo el mundo llega al lugar y todo el mundo está esperando el gran momento. Y se toman el refresco, comen las cositas, el autor viene, el autor habla, tienen muchos otros cuadros del autor puestos allí. Todo el mundo ha estado mirando y admirando todas las demás cosas que ha hecho este pintor, pero hay un cuadro que está allí y no ha sido develado. Y todo está interesado en mirar lo que está allí. Llega el momento especial y viene para acá el autor, y después de dar un discurso que casi todo el mundo se duerme, él quita el manto, la manta, y se revela el cuadro.
Como es humano, puede ser que el cuadro nos guste y puede ser que uno diga, wow, todo lo que esperé para... No sé. Sin embargo, cuando se habla de la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es revelada. Había algo. Se había dicho mucho del Dios de Israel. Se había dicho mucho de Jehová, Dios de los ejércitos, pero se necesitaba algo que mostrara el carácter de ese Dios, que mostrara la divinidad de ese Dios, que demostrara que todo lo que ese Dios decía en su palabra era verdad. Y la palabra fue revelada a los profetas, la palabra fue revelada, se les desveló, se quitó el velo y por el Espíritu de Dios se le dio a los profetas una visión especial para mirar allí lo que Dios estaba mostrando. ¡Aleluya! Y esa palabra fue escrita de esa manera y de esa forma. Fue desvelada. Por lo tanto, se dice que la palabra es revelada. Había algo en la mente de Dios y Dios decidió compartirlo con nosotros. Lo segundo que se dice es que la Biblia es inspirada. En el original griego, la palabra inspirada significa to breathe in, respirar, o sea, exhalar algo. Se dice que cuando Dios hizo al hombre, ¿qué hizo? Respiró hálito de vida sobre esa persona. En otras palabras, hizo al hombre y de él envió vida. Cuando se dice que la palabra de Dios es inspirada, él de sí trae vida a esa palabra. Cuando los escritores, apóstoles, profetas fueron inspirados, recibieron del Espíritu de Dios algo nuevo. El Señor respiró de ellos. El Señor dio vida a su pluma. Lo que estás escribiendo no solamente es histórico, lo que estás escribiendo ahí hará algo en tu vida. Lo que estás escribiendo va a transformar tu vida. Lo que tú vas a leer allí va a cambiar algo en tu vida, porque Dios respiró vida sobre esa palabra. Aleluya. Y cuando tú la lees, tú tienes que recibir algo en ella. Tiene que hablar a tu vida. ¿Cuántos de ustedes no han dicho, esta palabra me está hablando? Claro que te está hablando. Dios está respirando vida sobre ti en esa palabra. Aleluya. Es inspirada. Aleluya. Oh, Raboshaya. Ningún otro libro en este planeta puede decir lo mismo. Ningún autor cristiano se puede atrever a decir, yo he escrito esta Biblia porque Dios ha respirado en mí. To breathe in. To breathe in. Lo tercero es autoridad. La palabra del Señor tiene autoridad. La autoridad de la palabra, y quiero que miremos en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo Timoteo, su hijo espiritual. Timoteo era un chamaco joven. El Señor le dio una grande responsabilidad a través de Pablo. Vas a ser pastor, Timoteo. Y Timoteo dijo, espérate un tantito, yo como que no me acomodo bien esa idea. Se me hace que a lo mejor el chamaco era muy joven, no sé, había un cierto tipo de inseguridad en él, que Pablo tuvo que ir y platicar un rato con él y escribió 1 y 2 de Timoteo. Parece que él era medio terco porque escribió 2 cartas. Pero yo doy gracias a Dios por las cartas de Timoteo, porque nos hablan a cada uno de nosotros profundamente. Porque yo no sé cuántos tercos hay aquí, pero yo soy uno de ellos. Bienvenidos al club. Y los que no son tercos son mentirosos. Dice la palabra, toda escritura es por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados
y nos enseña a hacer lo correcto. En otras palabras, Pablo dice, Timo, este asunto está facilito. Tú te dejas llevar por la palabra y es todo lo que necesitas. ¿Pero cómo? Es todo, mijo. Toda la escritura, número 1, la inspiró el Espíritu de Dios. No es más nadie. Esto no son chismes ni cuentos de camino. Esto es uno solo. Dios lo inspira. Número 2, la hicieron para esto. Para enseñarte lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Te enseña lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero no lo deja ahí, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y cuando tú cometes un error, dice, te corrige. Pero la corrección de Dios es interesante, porque la corrección de Dios te dirige a ti a hacer lo que es correcto. Los chicotazos los damos aquí nosotros, la gente en la tierra. Pero Dios es conocimiento y sabiduría. Estás incorrecto en esto porque esto es lo que tú tienes que hacer. Sea el nombre de Dios alabado. Eso es lo que se llama la autoridad de Dios. Escúchame bien esto. Esto es lo que es la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra es la capacidad para que esa palabra te haga reconocer lo que has hecho bien, para que lo que has hecho mal, para que lo hagas bien y te corrige tu camino para que vayas por el correcto. Eso es lo que es la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra tiene autoridad sobre tu comportamiento, tiene autoridad sobre tu vida y la palabra te enseña a ti a tomar autoridad sobre tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay muchos libros buenos por ahí que intentan hacer lo mismo. Gloria a Dios por todos esos libros. Pero hay una que viene empapada de esa autoridad. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.